Campesinos, trabajadores industriales, de la construcción y de las más diversas actividades están reunidos hoy en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la más importante organización sindical de Chile, con cerca de 400.000 afiliados en todo el país. El 20 de agosto de 1988 fue una fecha histórica para los trabajadores chilenos. Nació la Central Unitaria de Trabajadores CUT. 970 delegados se reunieron en Punta de Tralca para realizar el Congreso Constituyente de la entidad. Manuel Bustos es el presidente fundador del organismo que a partir de ese momento se transformó en la entidad máxima del sindicalismo chileno. Nosotros vimos la necesidad que teníamos que buscar la constitución de una organización que fuera pluralista, unitaria y que apuntara a reagrupar al movimiento sindical en su capacidad de dirección y de planteamiento a nivel social, económico y político. Desde ahí hacia adelante empezamos a trabajar la idea de la constitución de una nueva CUT. Una CUT sin los vicios que tuvo la anterior. Una CUT en que fuera capaz de representar a los trabajadores sin excesos de ideologismo político. Eso es lo que hemos llegado a constituir el año pasado, pero después de varios años de lucha, de buscar acercamientos de las distintas corrientes de opinión y, en segundo lugar, crear una mística, una conciencia, un entusiasmo en los trabajadores por participar. Yo diría en una palabra, gracias a Dios, hemos logrado parte de ese objetivo. Solamente parte, porque aún somos muy pequeños, falta mucho por construir, falta mucho por sumar, falta mucho por lograr que en el seno del movimiento obrero se puedan reconstruir las organizaciones. Conformarla no fue fácil. Durante los 15 años de la dictadura, los trabajadores fueron reprimidos y sus organizaciones atomizadas. 1983 marcó un nuevo proceso. Comenzó la revitalización y reorganización del movimiento sindical. Entonces, se formó el Comando Nacional de Trabajadores, bajo la conducción de Rodolfo Seguel, primero, y Manuel Bustos, después. El objetivo central era el restablecimiento de la democracia. Se trata de dos líderes de clara trayectoria democrática. Y fue en el marco de la democratización que se insertaron las reivindicaciones económico-sociales. Bajo su convocatoria, comienza la movilización social, caracterizada por las protestas populares. Así, se consiguió una cierta liberalización del régimen, que se abrieran algunos espacios políticos. La sindicalización se fortalece y pese a las trabas de la legislación, en 1988, un 10% de los trabajadores estaban organizados. Entonces, era necesario establecer una organización de trabajadores representativa. Es así como el 20 de agosto de 1988 se llegó a constituir la Central Unitaria de Trabajadores. Estuvieron las principales confederaciones, federaciones y sindicatos del país. El Colegio de Profesores, la Confederación del Cobre, la Confederación Nacional Campesina, los trabajadores bancarios, textiles, gráficos, de la construcción y muchos más. La Declaración de Principios señala que la CUT es una organización unitaria, pluralista, humanista y democrática. Es autónoma para definir sus políticas. Considera el trabajo como expresión de la dignidad humana. Repudia la discriminación de la mujer y la explotación de los menores y jóvenes. Sostiene que la proyección social del trabajador como persona humana es la que confiere legitimidad a la CUT. Afirma también su decisión de luchar por el derecho a un trabajo digno, remuneración justa, condiciones de vida que permitan el desarrollo personal, familiar y profesional, y el derecho a la capacitación laboral y sindical. Manifiesta la voluntad de unir a todos los trabajadores en una gran central. Reivindica el derecho a la huelga,
y valora la movilización social como instrumento legítimo e irrenunciable, pero incompatible con métodos ajenos a las tradiciones de lucha del movimiento sindical. La CUT también proclama que luchará por la democracia, su ampliación y profundización. Nosotros creemos que es necesario hablar del tripartismo. Creemos de que es necesario entrar en una discusión franca con el gobierno de transición, con los empresarios y el movimiento sindical, para que de esa perspectiva nosotros podamos bajar el conflicto. Estamos convencidos que el gobierno de transición necesita un país tranquilo para solucionar problemas graves, problemas de derechos humanos, problemas de deuda externa, problemas de empleo, problemas de vivienda, problemas de salud y educación. En una palabra, hay que atacar inmensos problemas que tiene hoy día el país. Desde esa perspectiva, el gobierno de transición necesita una CUT que colabore, pero la CUT necesita un gobierno que entienda los problemas más urgentes que afectan a los trabajadores. También hay una plataforma de lucha: fortalecer el sindicalismo, elevar la capacidad de convocatoria y movilización en torno a las demandas laborales. Hay reivindicaciones urgentes: defensa de los derechos humanos y de la soberanía y patrimonio nacional, cambios en la política económica, legislación laboral, previsión social y las políticas de empleo y remuneraciones. Se plantea cambiar el plan laboral, fijar un salario mínimo digno y el respeto a la mujer trabajadora. El Congreso Constituyente también eligió a Manuel Bustos como presidente de la CUT, Nicanor Araya como secretario general y Jaime Martínez, tesorero. Primer vicepresidente fue designado Diego Olivares, segundo vicepresidente Arturo Martínez y tercer vicepresidente Sergio Aguirre. Pero la nueva CUT tuvo otras dificultades. El oficialismo dijo que no era representativa, que era ilegal y que revivía el cuoteo político. El propio ministro del Trabajo señaló: es una agrupación oligárquica de dirigentes y jubilados de clara connotación política. Los ataques no solo fueron verbales. Pocos días antes del Congreso Constituyente, un fallo de la Corte Suprema de última instancia impuso penas de relegación a Manuel Bustos, a Parral, y a Arturo Martínez, a Chañaral, por supuesta infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ese fallo tenía la clara intención de dificultar la formación de la CUT. Pero el movimiento sindical no fue acallado. El peso de los sectores democráticos revierte su tendencia histórica. Ahora, la CUT debe lograr una efectiva representación y defensa de los derechos de los trabajadores y también constituirse en pilar fundamental de la recuperación de la democracia, de su estabilidad y fortalecimiento. Para que nunca más en Chile los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo.